Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica, líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Comenzamos este nuevo capítulo de Tu Consultorio Podcast el día de hoy dedicado a la rehabilitación y tratamientos complementarios para la recuperación del paciente luego de diferentes tipos de lesiones. Hoy, antes de, como siempre, presentarles al encargado de esta consulta, saludamos a toda la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast, como siempre invitándonos a seguirnos en redes sociales y a interactuar con nosotros como @la radio podcast. Mi cuenta, @Daniela J. Salas. Allí estamos en conjunto con nuestro especialista a través del acostumbrado Instagram Live y también estamos en vivo por YouTube. En el micrófono, saludándoles en nombre de todo el equipo técnico y de producción, Daniela J. Salas, certificado de locución, 52.991, Colegio Nacional de Periodistas, 22.768. Ahora sí, le damos la bienvenida a el encargado de esta consulta. El día de hoy se trata del doctor Ángel Núñez, quien es fisiatra. Gracias por estar con nosotros. Esta consulta es suya. Gracias, mi vida. Gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar acá con ustedes y seguir educando a la población, sobre todo en lo que es materia de medicina física y rehabilitación, medicina deportiva y obviamente todo lo que es el tratamiento complementario que nos acompaña día tras día. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros y hablemos de la rehabilitación tan importante. A veces sufrimos diferentes tipos de lesiones y pensamos que simplemente con el tratamiento, a veces solamente tenemos que esperar un poco más y recuperarnos casi que milagrosamente. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Qué pasa con esta idea? Dentro de esto hay mitos y realidades. Lo importante es saber que cuando nosotros estamos en presencia de cualquier tipo de lesión, sea traumatológica, sea deportiva, sea neurológica, nosotros tenemos que tomar en consideración que existe un médico encargado de diagnosticar la funcionabilidad de cada paciente y obviamente poder dar un tratamiento complementario y terapéutico. ¿Cómo es complementario? Bueno, estamos dentro del área de la fisiatría, los que tenemos tratamientos como ozonoterapia, terapia neural, ondas de choque y otras alternativas más, pero nosotros también nos encargamos de descifrar cuál es el tiempo ideal de rehabilitación para que la persona pueda recuperar su vida cotidiana sin ningún tipo de limitación. Claro, hay que ver qué tipo de lesión es de la que estamos hablando. Sin embargo, la gran mayoría de las lesiones requiere rehabilitación o en su defecto tratamientos que puedan ayudar a la regeneración de los tejidos o el área afectada. Hablemos de los tipos de lesiones y de repente esa que usted dice, bueno, mira, esta no es tan necesario, aunque hay que ver el paciente, hay que ver la historia clínica y todo lo demás. Pero normalmente, ¿qué tipo de lesiones uno puede decir? Mira, no hace rehabilitación, pero te colocamos tratamientos complementarios. Mira, siempre yo digo que los tratamientos complementarios tienen que llevar rehabilitación, porque nosotros prácticamente vamos a disminuir la intensidad del dolor que pueda generar una lesión. Y el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, en algunos casos el terapeuta del lenguaje, el foniatra, se encargan de devolver las capacidades que nosotros tenemos que tener para desempeñarnos en la vida cotidiana. Ahora bien, hay momentos en los cuales nosotros rehabilitamos antes y después de una lesión, y esto es cuando el paciente tiene criterios netamente quirúrgicos. Siempre yo le digo a mis pacientes que no hay intervención quirúrgica sin un previo, porque obviamente eso me ayuda a que el proceso post sea mucho más efectivo y que el paciente pueda devolverse a su vida cotidiana sin ningún tipo de limitación o por lo menos con más capacidad. Y viene el post, porque obviamente el paciente estuvo encamado, estuvo incapacitado y necesita de la terapia para poder volver a sus actividades cotidianas sin ninguna eventualidad. Entonces siempre es importante que sea evaluado
evaluado primero por su médico tratante, en este caso puede ser el traumatólogo, en el caso de la neurocirugía por el neurocirujano, o en algunos casos también el médico internista que nos envía muchos pacientes, pero el médico fisiatra tiene que evaluar y determinar cuántas sesiones son las necesarias para que usted vuelva a su vida cotidiana. Y en base a esto poder darle al fisioterapeuta pautas que siempre trabajamos en conjunto, porque eso es una mentira que el fisiatra es el dueño de la rehabilitación y el fisioterapeuta tiene que cumplir lo que le diga el fisiatra. No, simplemente somos un equipo donde podemos conversar y discutir cada caso porque cada paciente es totalmente distinto y eso es lo que complementa una rehabilitación efectiva. Hablando de fisiatra y fisioterapeuta, hablemos de la diferenciación, porque a veces pensamos que es lo mismo. Sí, claro, lo que pasa es que el fisiatra es médico, ¿ok? Obviamente nosotros pasamos por ciertas prácticas, por ejemplo, cuando estamos estudiando medicina, donde entramos a intervenciones quirúrgicas, podemos diagnosticar, colocar tratamiento, indicar tratamiento. Y el fisioterapeuta es un licenciado, algunos hacen TCU, algunos culminan y hacen licenciatura, pero como les digo, desafortunadamente, y yo creo que en nuestro país hay cierta guerra entre lo que hace el fisiatra y el fisioterapeuta, pero no debería ser, porque quien sufre es el paciente a la hora de cuando vaya a hacer el protocolo de rehabilitación y no sea nada efectivo porque cada quien va a estar por su lado. Lo ideal es que todos trabajemos como un solo equipo y podamos discutir los casos y llegar a un consenso para que todo sea efectivo y de calidad. Por acá, Josmar Macomi nos escribe, dice, el doctor Ángeles me recuperó mi condición, me trató por hernias en la columna, este año comencé a nadar y el mes pasado competí en aguas abiertas. Ya no tengo dolor y ya no estoy tomando ningún analgésico. Amén, amén. Entonces por acá dice, gracias a su grupo de trabajo, disfruto de mis actividades cotidianas sin dolor. Entonces, la parte de la rehabilitación está enfocada a eso, a la mejor inserción en las actividades diarias, en que no tengamos dolor, en que podamos hacer todo con la mejor normalidad que tengamos. A veces pensamos, ¿será que esa zona, ese tejido, ese hueso, esa área que me lastimé, que me fracturé, que me esguincé, entre otros, va a ser la misma? ¿No va a ser la misma? ¿Voy a lograr una funcionalidad al 100% o no? Depende de la lesión. Ciertamente nosotros tenemos que tomar en consideración hacer un buen diagnóstico. Si tenemos un buen diagnóstico, obviamente la rehabilitación va a ser efectiva porque vamos a indicar lo que realmente el paciente requiere. Cuando hablamos de terapias complementarias como el ozono, la terapia neural, las ondas de choque, tenemos que recordar que no es una panacea y hay muchos pacientes que llegan simplemente preguntándote qué es eso y por qué a esta persona le fue bien y por qué a esta persona no le fue bien y yo quiero que usted me haga eso y no es así. Simplemente nosotros lo que tratamos es de evaluar y dar un diagnóstico certero para poder ofrecer una alternativa que te quite el dolor en el proceso de recuperación y de la rehabilitación. Ahora bien, la rehabilitación siempre debe individualizarse porque todo caso es totalmente distinto. Recuerden que las personas tienen umbral del dolor, unos con mayor intensidad, otros con menos intensidad, soportan cargas, otros no soportan cargas, muchos disfrutan del masaje o de la liberación miofacial, otros no la disfrutan, a otras personas les duele. Entonces, Sí, cada o los caso estresa mucho más. los estresa mucho más. Entonces, tenemos que individualizar cada caso. Por eso es que es importante, y reitero mucho esto, que el equipo encargado de la medicina física y rehabilitación, bien sea el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el personal trainer, que cada día lo tenemos más integrados con nosotros para el posterior de la rehabilitación, tengamos la capacidad de encontrarnos en un consenso único para cada uno de los pacientes y poder garantizar la recuperación oportuna. Por acá también nos escribe la EMI74 y dice, excelente tema y nos manda una carita sonriente. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Recuerde las cuentas, @la radio podcast, mi cuenta, @Daniela J. Salas, la cuenta del especialista. Por favor, doctor Ángel, díganos cuál es. Fisiatra Ángel Núñez. Bueno, por ahí, Núñez, porque recuerde que la ñ no está allí en el teclado para las redes sociales. Ángel Núñez nos acompaña, médico fisiatra, y estamos hablando de la importancia de la rehabilitación. Además de eso, podemos tener un excelente fisiatra, un excelente fisioterapeuta, un excelente médico tratante. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no hace caso? Mira, desafortunadamente es más el paciente que no hace caso y que nosotros tenemos que encargarnos de brindarle
Es como yo le digo a todos los pacientes, mi consulta, y bueno, si alguno me está viendo acá puede dar fe de eso, mi consulta no es una simple consulta donde nos separa un escritorio, sino que nosotros nos convertimos a veces en psicólogo, ojo, sin desmeritar la función del psicólogo, y nos convertimos también en una persona muy cercana, porque yo tengo que tratar de cambiar el estilo de vida de mi paciente para que pueda tener éxito en la rehabilitación. En la mayoría de los casos, recordemos que el paciente cuando llega con una lesión también llega con alteraciones en la alimentación, alteraciones en el descanso, alteraciones en la vida cotidiana, alteraciones a nivel de postura en el trabajo. Entonces nosotros tenemos que acondicionar todos estos puntos para que el paciente pueda mejorar y que no se quede en stand-by mientras vaya a rehabilitar y no se aburra. La rehabilitación tiene que ser muy favorable en este caso y no puede ser aburrida. Tenemos que dar los métodos. Brian dice, se me parece a alguien, ese paciente que no hace caso y se echa a reír. Bueno, muchos somos Hay pacientes muchos. que no hacemos casos. Muchos. Y en esta cabina tenemos varios. Así que vamos tomando eso en cuenta. Aunque tenemos aquí un fisiatra y hay un fisioterapeuta presente también aquí en cabina en este momento. Ellos saben y conocen más de esto a lo largo de su carrera. Pero bueno, lo importante es cumplir con las actividades que también nos indican, porque por ejemplo si nos dicen que en casa debemos hacer algún tipo de estiramiento o colocarnos alguna parte de frío o calor, por ejemplo, tenemos que cumplirlo, es necesario, porque como digo yo, tú no lo cumples, pero después vas y dices, el doctor es malo, el fisioterapeuta es malo, el que me operaron mal. Claro, le echas la culpa a O alguien. me rehabilitaron mal. Entonces siempre la culpa es de alguien, pero no es culpa de nosotros. Jamás es culpa del paciente. Sí, el 50% de la mejoría de los pacientes que hacen rehabilitación está en la casa. Señores, hay que aprender a dormir, hay que aprender a alimentarnos, hay que aprender a no automedicarnos. Creo que esa es una de las cosas que altera el proceso de de la rehabilitación y de la recuperación en cualquier tipo de especialidad, en cualquier tipo de patologías. Entonces es indispensable que usted aprenda a descansar, aprenda a comer, a alimentarse bien. Recordemos que los alimentos, algunos son muy inflamatorios y realmente si estoy en un proceso donde hay inflamación, donde hay dolor, donde hay edema y mi alimentación no es la mejor, yo también entonces voy a condicionar mi recuperación basado en la alimentación. Hay que aprender a sentarse, hay que aprender a tener postura, aprender que la televisión no se ve en los cuartos, que la televisión se ve en la sala, en una silla adecuada. Son tantas cosas que nosotros como médicos fisiatras tenemos que hablar dentro del proceso de la rehabilitación para que ese 50% del tratamiento sea efectivo. Por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una lesión que data de muchísimos años? Que es ya antigua, casi que forma parte de la vida de ese paciente. ¿Se puede mejorar? ¿Se logra tener un resultado como ese paciente que de repente salió de la lesión y se hizo la rehabilitación de una vez? Sí, naturalmente nosotros tenemos que tomar en consideración que la rehabilitación efectiva tiene que ser en pautas. Las pautas que le vamos a dar al paciente para el hogar, las pautas que el paciente va a cumplir dentro de la rehabilitación y depende también del tiempo, porque realmente si yo tengo un paciente que naturalmente ya es crónico, yo tengo que ser sincero con él. Hay parámetros que me van a llevar a que el paciente mejore en un 50, en un 60, en un 80 y hasta en un 100% dependiendo de las causas de la lesión y de las causas, sobre todo de la mayoría de los casos que llegan pacientes con dolor. Entonces, siempre hay que ser sinceros con el paciente y el paciente también aprender a no ir a un médico complaciente, porque el médico complaciente simplemente te va a permitir la arepita con concha, te va a permitir que tú hagas lo que te dé la gana y simple y llanamente nosotros tratamos de cambiar el estilo de vida, tratar de que usted cumpla con las pautas que nosotros le indicamos para que pueda tener éxito en la vida cotidiana. Por supuesto, entonces las actividades son necesarias tanto en el consultorio, en casa y durante las actividades que vayamos haciendo. Cumplirlo lo más fiel que podamos a las indicaciones médicas. Esto garantizará también parte de buen resultado. Doctor, ¿me podría contar de repente algún caso que usted diga, mira, a este paciente lo rebotaron en varios centros, le dijeron, mira, ya tú no tienes arreglo, esto no se va a lograr, pero que tuviste una buena evolución dándole las técnicas necesarias para ello? Sí, muchos. Mira,
Te puedo hablar de personas, o te puedo comparar personas que tienen discopatía degenerativa que de verdad necesitan un criterio quirúrgico y esto es importante hacerlo saber. Si usted ya tiene un criterio quirúrgico y su médico tratante, traumatólogo, neurocirujano, el que de verdad usted le tiene confianza, ya le dijo que usted tiene un criterio quirúrgico y la resonancia magnética lo evidencia y todos los estudios complementarios lo evidencian, no lo dude, porque lo que está roto y simplemente la rehabilitación le va a ayudar a recuperar función, a recuperar fuerza, a recuperar capacidades, pero no va a reparar esa ruptura. Entonces, quien se encarga de reparar esa ruptura es el traumatólogo en el caso de lesiones musculoesqueléticas, es el neurocirujano en el caso de que hayan alteraciones a nivel del sistema nervioso central o a nivel de cerebro, de cráneo. Pero yo siempre le digo a todos mis pacientes, por favor, no sean héroes. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que está roto y hay que repararlo. Sin embargo, yo he visto casos donde el paciente tiene una discopatía degenerativa multinivel en varios segmentos de la columna vertebral y el paciente mejora con medicina complementaria, ozono, terapia neural, ondas de choque, y el paciente por lo menos no se opera en un tiempo prolongado. Sin embargo, la lesión sigue allí. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros, te vamos a ayudar, te vamos a quitar el dolor lo máximo que podamos, pero tienes una lesión la cual tiene que ser corregida a tiempo. Y si no es así, bueno, saber que la rehabilitación existe y no es que vas a estar todo un año en rehabilitación, pero sí por lo menos hacer protocolos 2 veces al año o 1 vez al año para que tú puedas entonces refrescar cuáles son las pautas de la rehabilitación tanto en casa como en la vida cotidiana. Claro, se habla sobre el ozono, sobre el plasma rico en plaquetas, sobre la terapia neural como complementaria, pero para muchos pacientes es curativo, dependiendo también del enfoque y dependiendo de la lesión. Como dice, 1 más 1 no son 2 en medicina. Ahí cambia la cosa porque vamos a ver la edad, el sexo, el grado que tiene esa lesión, además el tiempo en este paciente y además, como nos dice, el umbral del dolor que es totalmente distinto para uno y para otro. Claro, yo no cambio lo que realmente nosotros conocemos y lo que está basado en evidencia, ¿ok? La medicina es única y obviamente todos los que hacemos medicina tenemos que saber que hay algo que está demostrado y con lo que tenemos que trabajar y eso hay que respetarlo. Sin embargo, están este tipo de métodos donde nosotros lo llamamos, ya no son alternativos porque no son una alternativa, es un complemento. Y cuando hablamos de complemento es algo que simplemente va a facilitar a que el proceso de recuperación sea más rápido. Pero no es una panacea, no a todo el mundo le funciona, no es que yo tengo un dolor aquí, me voy a inyectar allí, tengo un dolor aquí, me voy a inyectar allí, porque no somos puyólogos. Nosotros simple y llanamente somos personas que nos capacitamos cada día más para poder entender cómo funciona nuestro cuerpo de forma natural, fisiológicamente. Entonces, si conocemos lo normal, obviamente yo puedo enfocarme en cuando algo está anormal, poderlo llevar a un equilibrio. Entonces, de eso se trata en este tipo de terapias complementarias. El ozono, porque obviamente hace una hiperoxigenación y recuerden que la mayoría de las patologías, el 80% de las patologías tienen que ver con la dentadura, como lo dije hace poco, y está en los libros y está demostrado, y el otro 20%, bueno, en cicatrices del cuerpo, en circunstancias, porque son campos neuromoduladores. Ahora bien, eso en el caso de la terapia neural. El ozono se va a encargar de reoxigenar esa zona porque todas las lesiones son por falta de oxígeno y nosotros respiramos prácticamente oxígeno un 21%. Entonces, ¿qué es el oxígeno que nosotros utilizamos para convertirlo en ozono? Un oxígeno médico que está a 95% y obviamente me va a garantizar que mi cuerpo tenga capacidades de oxigenación mayores a las que normalmente tenemos una tras otra. Y en el caso de la onda de choque, que también yo la manejo, el tema es que yo voy a generar una lesión mayor a la que ya tengo para poder generar un proceso inflamatorio aún mayor y que permita estabilizar el proceso de recuperación y fomentar la recuperación más rápida. Claro, aquí es impresionante lo que nos está diciendo sobre la parte dolorosa de nuestro cuerpo, la parte también nerviosa, que a veces, que tú dices, ¿qué tiene que ver la boca con un dolor que tengo de repente en el vientre? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Si realmente lo que me duele es la parte baja o el tren superior o el tren inferior, o sea, ¿por qué me van a inyectar en esta zona si me están tratando esto? Y resulta que todo se conecta, o sea, es como que si tuviésemos un cableado perfecto en donde se interconecta todo de nuestro cuerpo, por eso es que esas neuronas están ahí viajando
viajando a través de toda esa información nerviosa y necesaria. Bueno, hay un dicho por ahí que dice que tiene que ver una cosa con la otra, pero para no entrar en Claro, detalle, todos pero sabemos a qué se sí refiere, tiene doctor. que ver, sí tiene que ver. ¿Por qué? Recuérdense que nosotros somos células y las células tienen que estar conectadas. Hay algo que se llama espacio de Pitchinger. Ese espacio de Pitchinger es simplemente el contenido extracelular por donde se conectan nervios, vasos sanguíneos, donde se conecta el líquido, donde hay aniones, cationes, o sea, todo el sistema metabólico funciona en esa base, ¿ok? Que es una base líquida, una base que simple y llanamente, a veces tú te preguntas, bueno, pero si somos células y somos prácticamente 60% agua, ¿por qué la piel es tan consistente? Entonces, no, es por eso, porque todo se integra para que funcionemos en equilibrio. Desafortunadamente, hay alteraciones. Yo hablo mucho del tema de los tatuajes. Los tatuajes son unas Sí, cicatrices claro. y a veces cuesta tratar a un paciente con terapia neural en una persona que se hace este tipo de tatuajes bastante grandes que no sabemos dónde está el campo de interferencia y es un paciente que a lo mejor no mejora, no mejora, no mejora. Pero sí hay que tomar en consideración que cada parte de nuestra dentadura es un órgano. Entonces, a veces preguntamos que por qué hay tantos hipertensos, ¿no? Pero es que las cordales representan el corazón. ¿Y cuántas personas no se quitan las cordales? Yo no tengo ¿Me cordales. entiendes? Entonces, hay que ver si eso da una incidencia en que hay más hipertensos. Bueno, pero eso es un tema arduo que a muchos les gusta, a otros no les gusta. Los que lo estudiamos amamos realmente este tipo de terapéuticas porque dan resultados favorables. Sin embargo, repito, no es una panacea, no Claro. es para todo el mundo. No es que yo tengo un dolor y voy a hacerme terapia neural para que me quiten el dolor. Tiene que ser evaluado, hay estudios complementarios que nosotros tenemos que evaluar y determinar hasta una panorámica dental. Claro, hablando de las cicatrices y el tatuaje, o el que de repente hizo como yo, tenía una cicatriz, lo tapó con un tatuaje, entonces le hizo una cicatriz a la cicatriz. Entonces ahí vemos también un punto de interferencia, me imagino, mayor. Claro. Bueno, ya no le llamamos tanto campos de interferencia. Anteriormente se tomaba mucho ese nombre, pero ahora se llaman campos neuromodulares. ¿Por qué? Porque simple y llanamente una cicatriz. Recordemos que la piel tiene algo que se llama dermatomas, que es una metámera, es por donde nosotros tenemos la capacidad de sentir desde lo externo hasta lo interno y enviar una información directamente al sistema nervioso central. Entonces, imagínate tú que tengo una cicatriz en esa zona, yo voy a bloquear un sistema. Entonces, yo tengo que tratar de repolarizar, de reestructurar las capacidades bioeléctricas que tiene esa célula para que funcione en equilibrio. Y eso lo hace este tipo de medicamentos que siempre, a veces hay mucha disyuntiva porque preguntamos qué vamos a utilizar, si lidocaína o procaína. Y realmente la procaína es un poco más estable. Nosotros tenemos que tomar en consideración que una se metaboliza en el hígado, pero la procaína se metaboliza directamente en el punto donde la aplicamos. Entonces, siempre eso es importante. Pregunten. Me he encontrado con muchos pacientes que yo les hago la consulta y les pregunto, ¿y qué te hicieron? No, me pullaron por aquí, me pullaron por allá, me infiltraron aquí. Y sí, saben dónde, pero no saben qué le colocaron. Siempre Claro. pregúntenle a su médico qué me colocó, porque para nosotros es importante. Pasa mucho con el tema de los esteroides. Los esteroides tienen repercusión también a nivel metabólico, a nivel articular, a nivel óseo, y la mayoría de los pacientes me colocaron algo allí y no sé qué fue. Entonces, obviamente, me quitas a mí la posibilidad de garantizar recuperación con un tratamiento específico. Entonces, son cosas sumamente importantes dentro del área complementaria. Por supuesto, por acá Eliezer Hernández saludándonos. Saludos, Eliezer. Un gusto que estés por acá con nosotros también en esta transmisión. Vamos a irnos a un corte comercial porque tenemos que cumplir con nuestros clientes y ya volvemos con mucho más de esta conversación con el doctor Ángel Núñez, médico fisiatra, sobre la rehabilitación y tratamientos que nos ayudan a recuperar nuestra salud y además la movilidad de muchas de las zonas de nuestro cuerpo y también tratar ese dolor que puede estar persistente allí. Recuerde las redes sociales, @la radio podcast, @Daniela J. Salas. Volvemos. Seguimos acá en la Radio Podcast y bueno, también deseándoles un excelente Día Internacional del Podcast a todas aquellas personas que lo hacen día a día, que tienen allí su espacio para, a través de las redes sociales, de los streaming, poder brindar contenido fácil de digerir, divertido,
y además educativo, en nuestro caso, ese podcast médico que le puede ayudar a usted a conocer a muchos de los especialistas en nuestro país, que le puede ayudar a recuperar su salud. Felicitaciones a la Radio Podcast por ser esta radio la que está encargada de combinar lo mejor de la radio tradicional y el podcast en nuestro país, llevándole día a día contenido de calidad y además a todos los que formamos parte de esta radio. Feliz Día Internacional del Podcast. Ahora sí, continuamos. Seguimos conversando con el doctor Ángel Núñez, médico fisiatra, y antes de seguir hablando sobre la rehabilitación importantísima para todos nosotros, vamos a escuchar y ver la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Lo principal que tienes que tener en cuenta es que hay que aprender a dormir. No se duerme con almohadas, no se duerme boca arriba, no se duerme boca abajo, se duerme en posición fetal con una almohada entre las piernas y muy poca almohada entre la oreja y el hombro. También tienes que recordar que debes hacer pausas activas cada 2 horas de jornada laboral. Eso es importante. Y además de esto, hacer una actividad física diaria. Yoga, tai chi, pilates, natación, gimnasio, crossfit. Eso sí, siempre y cuando seas guiado por una persona con experiencia que te enseñe biomecánica y si tienes dudas, consultar con un médico de confianza. Por supuesto, la consulta es importante y bueno, acostumbrarnos a esta forma del descanso correcto y además que el sueño es importante, dormir bien es fundamental, porque también muchas de nuestras células, que lo hablábamos en la parte anterior, ya que estamos conformados por esas terminaciones nerviosas, células, además de ese componente de agua en general, tenemos que descansar porque los tejidos se regeneran al momento de dormir. Por eso es que cuando tenemos algún tipo de patología, nos manda reposo. Y el reposo es reposo realmente, porque de repente tú ves a un paciente esguinzado o un paciente fracturado, hablando de lesiones directamente del sistema musculoesquelético, y sucede que lo ves caminando, lo ves trabajando, lo ves en la playa, lo ves en un centro comercial y no está descansando. O sea, el descanso es un descanso real, no es un descanso y desconexión de lo que tiene que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con todo. Claro, no. Y también es importante que el sueño temprano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en consideración que nuestro cuerpo está diseñado para el daño y la reparación, ¿ok? Pero esa reparación se da en el sueño, en el descanso. Es donde todo metabólicamente va a funcionar en una forma perfecta porque no estamos inhibiendo la situación metabólicamente hablando, porque la frenamos con la alimentación, con los movimientos, etcétera, etcétera. Entonces es importante saber que nosotros en ese proceso de descanso a nivel musculoesquelético es cuando empezamos a reparar, donde las células empiezan a funcionar para un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en el caso muscular? Y mira, el mejor ejemplo es la persona que va al gimnasio. La persona que va al gimnasio cree que ya cuando hizo el ejercicio, que se siente grande, ya creció, y no es así. Simplemente allí estás congestionando, estás rompiendo fibra, pero esa fibra necesita recuperarse. Y la mejor manera de recuperarse es con la alimentación y en el descanso. En el descanso, cuando cicatrizan esas fibras, generamos lo que popularmente conocemos como una hipertrofia. Igual funciona con nosotros, las personas de la vida común, o el que no hace ningún tipo de ejercicio, pero camina, se mueve, ya trabaja. Sabemos que Ángel no hace ejercicio. No, yo sí hago ejercicio. Dijo, nosotros con la idea común que no hacemos pero ejercicio. Tú sabes que yo me tengo que poner en el zapato de mis pacientes. Él se delató. Él le dice a los pacientes hacer ejercicio, pero yo creo que Ángel no está haciendo el ejercicio todos los días. por allí. Todos los días en mi dice Instagram me ven. Todos los días diariamente, dice Ángel. Por acá, Wilección, es el usuario, dice, wow, pero tengo 50 años, de mis cuales 35 durmiendo mal y me siento bien. Saludos desde Guarenas. Claro, te sientes bien, pero simple y llanamente tienes que entender que cuando te realices un rayos X, lo más seguro es que empieces a hacer una rectificación cervical. Mira, nuestro cuerpo, nuestro sistema es tan noble que él sabe cuándo hacerte doler y cuándo no hacerte doler. Quizás tú puedes dormir perfectamente 30 años boca arriba, 30 años boca abajo y no te estás dando cuenta del daño. Recuérdense que cada vez que nosotros flexionamos la columna cervical, estamos aumentando el 200% de la presión que va directamente al disco intervertebral. ¿Qué va a pasar? Que el anillo fibroso de contención se va a alterar, va a salir de su sitio y va a comprimir, y ahí es donde empiezan los procesos. Recuérdense que no todo comienza
comienza con dolor. En el caso de lesiones de columna, podemos comenzar con un hormigueo en las piernas, con un hormigueo en los brazos, con adormecimiento, con corriente, y uno obviamente lo ve pasar porque tú te mueves y se te quita. Sin embargo, cuando empezamos a diagnosticar, cuando empezamos a hacer los estudios que realmente me van a dar a mí el nombre y apellido de la lesión, obviamente voy a decir, mira, estoy lesionado. Ahora condiciono todo a que me tengo que operar, a que tengo que rehabilitar, a que tengo que estar inmerso en un sinfín de tratamientos que prácticamente van a colapsar otro tipo de sistemas. Entonces, lo importante es que manejemos las pautas diarias de cómo hacer las cosas bien para no estar entonces involucrado en un proceso médico. Por supuesto, por acá nos dicen, hay que tener mucha disciplina y constancia de la nueva modalidad de vida. Es que no es una nueva modalidad de vida, lo que pasa es que uno lo ve así como que en el pasado se hacía esto y nadie decía que le dolía, pero es que también a veces las personas no se expresaban. Ahora, hoy en día, también con la tecnología, la conectividad y todo lo demás, vemos como de repente nos podemos expresar más o ver que no solamente me pasa a mí, sino que también le pasa a otra persona y que a veces uno dice, me duele tal cosa, es que estás viejito, esos son los achaques. Entonces nos empiezan como que a normalizar el dolor por la edad. No debemos. Recordemos que también obviamente las redes sociales nos ayudan mucho a tener contacto con nuestros pacientes. Sin embargo, no sea del que cree que el médico le va a responder todo por WhatsApp y todo por Instagram o por Facebook o por donde ustedes consulten. No, siempre sean evaluados de verdad. Sinceramente, a mí me preocupa que a veces hay pacientes que creen que uno les va a hacer una consulta y va a dedicarle 2-3 horas por el WhatsApp cuando deberíamos tocar, palpar. No olvidarnos de la medicina real, ¿ok? Aunque la tecnología ha avanzado y todo lo puedes encontrar, tú puedes colocar en internet, en inteligencia artificial, tengo dolor en el cuello, dormí mal ayer y me acosté, llegué, no sé, borracho y me acosté y tengo un síndrome de sábado en la noche, es la respuesta, ¿me entiendes? Por una neuropraxia. Entonces, obviamente, la inteligencia artificial nos va a quitar la posibilidad de que usted sea palpado, tocado, evaluado, entrevistado. Recuérdense que la entrevista a nivel clínico de la anamnesis nos va a dar el 80% de su diagnóstico y por ende, obviamente, tomar una decisión correcta a la hora de ser tratado. Entonces, eso es muy importante. Claro que sí, dice por acá Fisiatra Barinas que nos manda saludos. Dice, el dolor casi siempre se relaciona, el dolor casi siempre se relaciona a las emociones también. Sí, muchas emociones reprimidas también. Hay muchos estudios con respecto a eso, de cómo somatizamos y manifestamos lo que reprimimos a través de nuestro cuerpo. Claro, hay un maestro que nos enseñó a nosotros terapia neural, el doctor Alcides Roble, que le mando un saludo. Un saludo también para el doctor Alcides. De verdad que él dice que el dolor es según cómo usted lo sienta. Si usted de verdad refleja el dolor como la peor amargura de su vida, usted créame que va a tener una amargura todos los días mientras tenga dolor. Ahora, hay personas que disfrutan del dolor, hay personas que simplemente hacen, como tú dices, de lo natural vivir con dolor. Y el dolor no es normal. Hay que entender que el dolor simplemente es una alerta que te da el cuerpo para saber que algo está mal o algo está pasando y tiene que ser atendido a tiempo. Claro que sí. Por acá dice Will Acción, que nos sigue escribiendo, y dice, la tecnología despertó malos hábitos, malas posturas, nuevas tendencias de cómo cuidarse. Wow, claro que sí, porque bueno, antes no teníamos celulares, por lo menos nosotros cuando estábamos pequeños, muchos de nosotros, digo yo, no teníamos esa tecnología aún. Los teléfonos eran los bloques, después salieron, bueno, aquellos con los que nos permitían jugar, por lo menos la culebrita, ya saben de cuál me refiero, a las personas que son de nuestra generación. Pero ahora el niño nace ya con el teléfono, con la tablet, incluso se lo dan de una vez porque así se quedan tranquilos, así se distraen. También las habilidades motoras se han perdido mucho. Antes nuestra habilidad era totalmente distinta a lo de los chicos ahora, que ahora más es táctil. Claro, estratégicamente y estadísticamente a mí me preocupa qué va a pasar en 10 años. Creo que vamos a encontrar no personas de 60 años sufriendo de columna. Vamos a encontrar cada día más niños sufriendo de columna. Ojo, y lo puede decir nuestro querido amigo y colega médico y traumatólogo Robert Castillo. Nos encontramos hace poco con un niño de 13 años con una discopatía, pero como una persona de 60 años. Entonces,
¿Qué estamos haciendo nosotros como padres, no solamente como médicos, porque también formamos parte de esta evolución o involución que también estamos viendo por el avance de la tecnología? Que la tecnología no es mala, simplemente tenemos que saber dosificar la tecnología. Entonces, estamos hablando ya del síndrome de cuello de texto. Claro, Recuérdense o que... incluso el dedo, yo lo tengo. No sé no sé por qué cámara estoy, Ricardo, por la uno. Bueno, a ver si se nota. Esta deformidad que se nos está haciendo acá en el dedo, yo la tengo. Porque cuando agarramos el teléfono, lo apoyamos en este dedo y muchos ya tenemos como una curvita Ujú. allí. Bueno, estás Entonces, haciendo lo que popularmente en el pie es un alus valgus, pero lo vas a hacer en el dedo en la mano. Hay que ponerle claro, nombre a ese hay diagnóstico, que, sí, y es del celular. seguro. Es del celular. Y eso quién, este, muchas personas lo tienen. Yo no sé si lo tienes, Claro, Ángel. Yo no no sé si lo sé, haces. no sé. Yo Bueno, creo que sí lo yo vi. creo que sí. Creo que Yo lo creo que acabo sí. de ver. Pero más por hacer contenido, no por otra cosa. Claro, claro, pero todos utilizamos el teléfono a mayor o menor grado por ciertas cosas, sea por trabajo, sea por entretenimiento, sea por lo que sea, pero es que el dispositivo se ha vuelto casi una extensión de nosotros Claro. e incluso dormimos con el teléfono al lado, o sea, es una cosa que vamos al baño, vamos con el teléfono, dormimos y tenemos el teléfono allí con nosotros, casi que lo arropamos y le ponemos una almohadita, ya sabemos, en posición fetal porque la almohada en el cuello nos da dolores, pero... Sí. Eso pasa. La tecnología, como nos dice el usuario, ha llegado pues para favorecernos en muchas cosas, pero también para otras no. Por ejemplo, para encorvarnos más, para deformarnos los dedos. Y tenemos que ser como más conscientes también de esas pausas Para activas. sacarnos de lo emocional y del contacto visual entre los seres humanos. Desafortunadamente eso se ha perdido. Ojo, tampoco hay que satanizar el teléfono. No, no, yo estoy Pero, diciendo que ni las la- cosas buenas que nos ha traído, pero que también los pero malos dentro de hábitos pero que dentro hemos de tenido. los malos hábitos también hay que entender. Yo siempre les pongo este ejemplo clarito a los pacientes, sobre todo en la columna cervical. Su columna pesa 5 kilos, ¿ok? Cada vez que usted baja el cuello, prácticamente va a aumentar casi 200%. O sea, de 5 kilos puedes pasar a 30 kilos solamente con mantenerte en una postura prolongada inadecuada. Claro, ¿Ok? yo que tengo rectificación cervical, debo tener, no sé, 40 kilos en esa Bueno, espalda. imagínate, y esto también, eso es importante, que muchos pacientes me preguntan, ¿la rectificación se quita? La rectificación es lo último que usted va a mejorar, porque recuerde que la rectificación no se da, o siempre le echamos la culpa al síndrome del latigazo porque hace 20 años choqué y tuve un latigazo. No, recuérdense que las posturas también son inadecuadas, y las posturas inadecuadas por un tiempo prolongado simplemente van a ser una contractura perenne, Ujú. y esa contractura es una fuerza sinérgica que va prácticamente a llevar la columna a una rectificación. Claro. Y mientras eso no se corrija, obviamente no puedo volver a las curvaturas naturales de Claro, la y yo no columna. me voy a quejar de la tecnología ni de los teléfonos, porque por eso estamos conectados hoy en día con ustedes, no solamente en la radio, sino que también estamos en el Instagram Live, estamos en vivo por YouTube, estamos por las diferentes plataformas, incluso mi papá me puede escribir estando trabajando, me dice, hija, te amo, y papá, te amo, gracias Pero por ese mensaje, pero por aquí. nosotros con un trípode. ¿Ok? Sí, Ajá, nosotros vale lo acotar, tenemos en vale la mano acotar, y que tenemos... lo tenemos de frente. Y por lo menos en este momento tenemos buena postura. No sé Sí, si señor. después, pero en este momento sí la tenemos. Claro que sí. Por acá se ríe el equipo que está con nosotros. Por ahí están muertos de la risa y creo que por ahí están haciendo incluso rehabilitación en vivo mientras nosotros estamos haciendo este podcast. Porque bueno, aunque no lo sepan, aunque no lo crean, nuestro operador de audio es fisioterapeuta. Así Buenísimo. que tenemos un fisioterapeuta en Está cabina también. contratado, hermano. Contratado, Pablo ya está activo para las rehabilitaciones. Y bueno, un mal portado, nuestro director, que está en plena recuperación de una lesión, pero bueno, ya lo estamos poniendo Ya en lo vamos a cintura. rehabilitar. Pero es que aquí todos tenemos nuestra historia. Yo tengo lesiones que datan desde muchísimos años y que he hecho diferentes alternativas y como nos dice Ángel Núñez, quien es el especialista que nos acompaña el día de hoy, lo que funciona para uno no funciona para otro. Yo he probado rehabilitación de que van desde la pesita, desde la corriente, desde el ultrasonido, he probado diferentes tipos de terapias. Unas me han funcionado más, unas me han funcionado menos y eso es lo que vamos viendo. Incluso cuando tienes alguna, como digo yo, alguna pieza rompecabezas fuera de posición, es importante tratar de llevarla allí. Y algo que ustedes fomentan es al no operarse, buscando las alternativas principales antes de eso, a menos que sea algo netamente quirúrgico, ¿no? Sí, pero más allá de eso, ¿sabes qué pasa? Y eso me he dado cuenta con el tiempo, aunque yo no... Hay muchos maestros de la fisiatría que tienen mucho más tiempo que yo,
y en el poco tiempo que llevo, en la experiencia que llevo, me he dado cuenta que es que no le hacemos entender al paciente que después de la rehabilitación hay una vida que nosotros tenemos que corregir. Es decir, si usted terminó su protocolo de rehabilitación, no se entregue a creer que la rehabilitación fue una magia, porque en realidad nosotros todavía nos falta mucho para graduarnos de Harry Potter. Entonces, sinceramente, nosotros estamos dándole una herramienta, es un aprendizaje que dura 45 minutos diarios y recuerde que el día tiene 24 horas, le quedan 23, donde usted tiene que aplicar todas las técnicas que le indica el fisioterapeuta, el fisiatra, el terapeuta ocupacional, y entienda que usted tiene que cambiar de todo su estilo de vida. Si usted salió de la rehabilitación y aprendió el ejercicio, usted tiene que preguntarle al fisiatra, mire, doctor, ¿qué ejercicio puedo hacer en mi vida cotidiana? ¿Me funciona el yoga? ¿Me funciona tai chi? ¿Me funciona la natación? ¿Me funciona el gimnasio, el CrossFit? Así sean ejercicios de carga. Pero obviamente si usted tiene una buena biomecánica, tiene los aditamentos y los complementos para no estar involucrado en una lesión, entonces obviamente usted sí va a poder realizar cualquier tipo de ejercicio, porque la garantía de nosotros como equipo de medicina física y rehabilitación es que usted vuelva a su vida cotidiana sin limitación y sin dolores. Entonces, hagan caso. Hagan su rehabilitación completa. No es que porque me indicaron 10, yo hice 5 y ya me siento bien, ya se terminó todo el protocolo y me olvido de eso. Porque el cuerpo, ahí sí le damos la razón al que dice que la rehabilitación son pañitos de agua tibia, o hermano, bueno, que lo diga él, que creen que solamente damos masaje y ya, y no se trata de eso. Nosotros hacemos mucho más que eso. Por supuesto. Entonces, es importante que el paciente sepa y tenga en cuenta que todo es un protocolo y un proceso, pero ese proceso lleva el tiempo, tenemos que respetar los tiempos y en base a eso podernos recuperar al día. Willer nos dice, Ángel Núñez, excelente participación, buenos consejos, hay que seguir fortaleciendo nuestros hábitos. Y como hablando de hábitos, y se nos va terminando el tiempo, vamos a dar recomendaciones esenciales, ¿te parece? Chévere. Bueno, primero, aprender a alimentarse, eso es importante. Realice ejercicio, si puede todos los días, perfecto, pero lo ideal es que por lo menos 150 horas a la semana es lo indispensable, lo que realmente le va a generar cambios. Pero si usted puede todos los días levantarse, estirarse, movilizarse, hacer ejercicios articulares, nuestras redes sociales no solamente son para promocionar lo que nosotros hacemos, sino para educarlos. Entonces, sigan nuestras redes sociales, no solamente la mía, hay muchos especialistas, sobre todo en nuestro país, y es algo que quiero resaltar. Nuestro país tiene fisiatras increíbles, fisiatras que tienen especialidades y subespecialidades. Están las personas que trabajan con espasticidad, están las personas que trabajan con electromiografía, están los deportivos, están los que trabajan con exosomas. O sea, hay muchos especialistas dentro del área de medicina física que pueden ayudarles. Simplemente toquen la puerta, permítanse entrar a un mundo donde podemos cambiar el estilo de vida y podemos tener una vida favorable, sin tener dolor, sin tener limitaciones funcionales, y que obviamente podamos perdurar en el tiempo, porque recuerden que nosotros envejecemos a partir de los 25 años, no a los 60. Claro que sí. CK Narváez ZM nos dice, es muy cierto lo que dice el doctor, puedes tener el mejor equipo, pero si te saltas las sesiones, no le das la continuidad como se planea el trabajo, entonces no hiciste nada. Entonces como que la moraleja y la enseñanza que nos queda también el día de hoy, ¿cierto? Totalmente. Cumplan con su deber. Por supuesto. Vamos a ofrecer también el método de contacto. ¿Cómo te pueden conseguir, Ángel? Mira, nosotros estamos ubicados en el Centro Clínico Fénix Salud y prácticamente tenemos una unidad que cada día se va desarrollando con la mejor tecnología. Tenemos prácticamente más de 20 fisioterapeutas, más de 5 terapeutas ocupacionales, 2 fisiatras, tenemos tecnología de punta. Simplemente es tocar la puerta, permitirse entrar a un mundo de recuperación, y que obviamente cuando usted salga de esa misma puerta pueda decir que tiene calidad de vida. Por supuesto. De esta manera despedimos al día de hoy. Gracias a Ángel Núñez por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a usted por la invitación. El doctor Ángel Núñez, médico fisiatra, nos estuvo acompañando, encargado de esta consulta en Tu Consultorio Podcast el día de hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros desde la radio, desde la casa, estuvieron allí en el carro de repente buscando los chamos, haciendo su diligencia o saliendo a almorzar. Buen provecho para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Y bueno, aquellos que lo ven en diferido en YouTube, sí, están meriendando, comiendo también. Buen provecho para ustedes. Recuerden nuestras redes, @laradiopodcast. Mi cuenta, @Danilo J. Salas. Será hasta una próxima entrega de Tu Consultorio Podcast. Este programa fue presentado por
Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @DR Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica, líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas.